En un mundo donde el tiempo dicta cada segundo de nuestra existencia, existe un artefacto que trasciende su propósito original para convertirse en un símbolo de logro, precisión y belleza eterna. Esta es la historia de Rolex, la marca que revolucionó la forma en que el mundo ve un reloj, no solo como un instrumento de medición, sino como una pieza de arte, un legado y un compañero para la eternidad. Desde los picos más altos de la Tierra hasta las oscuras profundidades del océano, Rolex ha estado allí. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué historias se esconden detrás de este ícono mundial? Para entender el presente y vislumbrar el futuro, debemos viajar al pasado, al corazón de Rolex, a la visión de un joven huérfano que vio más allá de los estándares de la época y fue capaz de concebir un sueño simple, pero casi imposible de lograr: crear el reloj de pulsera perfecto. Esta es la historia de una obsesión, la obsesión con la perfección, la innovación y la excelencia. Esta es la historia de Rolex, la película. Capítulo 1. Orígenes de un sueño. En el crepúsculo del siglo XIX, en una Alemania marcada por la promesa de la revolución industrial y los retos de una sociedad en cambio, nació un niño que estaría destinado a cambiar el mundo de la relojería para siempre. Este niño era Hans Wilsdorf, un joven que vino al mundo en una familia convencional, de clase media, en Kulmbach, Baviera. Sus primeros años transcurrieron bajo el cálido manto del amor familiar, en un hogar lleno de risas y felicidad, donde la imaginación de Hans no conocía límites y su curiosidad por el mundo que lo rodeaba crecía día a día. Sin embargo, la idílica infancia de Hans se vio abruptamente interrumpida cuando, a la tierna edad de 12 años, el cruel destino le arrebataría a sus padres. Anna y Johann Wilsdorf, pilares de amor y seguridad para el joven Hans, fallecieron inesperadamente con apenas unos meses de diferencia, sumiendo el mundo de Hans en una oscuridad profunda y aterradora. De la noche a la mañana, Hans se encontró huérfano, arrancado de las raíces de su infancia y enfrentado a una realidad que jamás hubiera imaginado. La temprana muerte de sus padres fue un golpe devastador que podría haber marcado el principio de un camino sombrío para muchos. Pero para el joven Hans, se convirtió en el catalizador de una determinación férrea que marcaría su vida para siempre. Tras este trágico suceso, Hans fue enviado a vivir con sus tíos, quienes, en un intento por brindarle estabilidad, lo inscribieron en un internado. La soledad y el duelo envolvieron a Hans, y el mundo que una vez le pareció lleno de maravillas se transformó en un laberinto de sombras y silencios. Durante largo tiempo, la tristeza lo consumió y el vacío parecía insondable. Pero en las profundidades de su desesperación, Hans encontró un refugio inesperado: el estudio. Las páginas de sus libros se convirtieron en ventanas a otros mundos y el aprendizaje en un puente hacia nuevos horizontes. Se sumergió en el estudio de los idiomas, descubriendo en ellos no solo una escapatoria, sino también la llave para desentrañar los misterios del mundo más allá de los confines de su dolor. El joven Wilsdorf demostró una aptitud excepcional para las lenguas, dominando rápidamente el alemán, el inglés y el francés. Algo impresionante para su corta edad. Este talento, aunque en ese momento parecía solo un modesto consuelo, sentaría las bases para su futuro, abriéndole puertas hacia tierras lejanas y sueños aún por descubrir. Con solo 14 años, Hans encontró su primer empleo. Y como no podía ser de otra forma, comenzó trabajando en una pequeña tienda de relojes. Allí, Hans desarrollaría una fascinación por la precisión
y la ingeniería detrás de cada pieza. Este interés no solo lo alejó de la tristeza de su infancia, sino que plantó las semillas de lo que sería su futuro. A medida que Hans crecía, su pasión por el aprendizaje se entrelazó con un espíritu inquebrantable, una determinación de forjar su propio destino a pesar de las adversidades. La semilla de lo que algún día se convertiría en un imperio inigualable en el mundo de la relojería ya estaba irremediablemente sembrada en su tierno corazón. Capítulo 2. La búsqueda de un destino. Alemania, con sus calles adoquinadas y sus promesas de un nuevo siglo, ya no podía contener las aspiraciones de Hans. La voz del destino lo llamaba más allá de las fronteras de su tierra natal, impulsándolo hacia horizontes desconocidos. Así fue como a la edad de 19 años, Hans se mudó a Suiza, el epicentro de la relojería mundial. En La Chaux-de-Fonds, un lugar reverenciado por su artesanía relojera, empezó a trabajar en una firma exportadora de relojes, aprendiendo sobre el negocio y perfeccionando su conocimiento técnico. Fue allí donde Hans encontró su segundo empleo en Kuno Corton, una empresa dedicada a la exportación de relojes de bolsillo. Pero el joven Hans no era un aprendiz ordinario. Sus días estaban llenos de tareas repetitivas, desde dar cuerda a cientos de relojes hasta empacarlos para su envío. Sin embargo, en lugar de ver estos deberes como meras obligaciones, Hans los abrazó como oportunidades para aprender. Observaba cada movimiento, cada engranaje, no solo para entenderlos, sino para imaginar cómo podrían mejorarse. Hans no solo aprendió el arte de la relojería, lo vivió. Y con esa visión soñadora, llegó a su mente una idea que cambiaría el mundo para siempre. Una idea que nunca pudo quitarse de la cabeza. La creencia de que el reloj de pulsera, no el de bolsillo, era el futuro de la relojería. Pero en aquellos días, la idea era casi un chiste mal contado. Los relojes de pulsera eran considerados accesorios de moda para mujeres, no herramientas serias y fiables para medir tiempo. Para dicho propósito, existían los tradicionales relojes de bolsillo para hombres. La mayoría hubiera descartado su idea, pero Hans vio esta resistencia no como un obstáculo, sino como una oportunidad. En sus propias palabras, anotadas en cartas a amigos, Hans expresaba una filosofía que guiaría toda su vida. El reloj de pulsera no solo será capaz de igualar la precisión de los relojes de bolsillo, lo superará. Este fue el primer gran reto de Hans. Nada más y nada menos que cambiar por completo la percepción de los relojes de pulsera en toda una sociedad clasista. En 1903, con el conocimiento adquirido y una visión clara en mente, Hans estaba listo para desafiar el status quo de la industria relojera y se trasladó a Londres, la vibrante capital del Imperio Británico. Allí, trabajó para otra empresa relojera, donde su papel era más significativo. Era responsable de atraer nuevos clientes y ventas. Hans afinó su comprensión del mercado, aprendiendo lo que hacía que una marca de relojes se destacara entre las demás. Pero, a pesar de disfrutar de su trabajo, Hans soñaba con algo más grande. No estaba contento con solo ser parte de la industria. Quería transformarla. Con cada día que pasaba, su visión se hacía más clara. Relojes de pulsera que fueran no solo funcionales y precisos, sino también elegantes y deseados. A la edad de 24 años, armado con un pequeño ahorro y una inquebrantable fe en su visión, Hans tomó la audaz decisión de empezar su propia empresa. Junto con su cuñado, Alfred Davis, fundó Wilsdorf & Davis. La empresa comenzó importando relojes suizos, fabricados por el relojero Hermann Egler, que más tarde se convertiría en socio, para venderlos en el Reino Unido. Los relojes ensamblados llevaban la firma de Denningson para la fabricación de las cajas
y eran personalizados por numerosos joyeros. Un modesto comienzo para lo que se convertiría en un gigante de la industria. Hans y Alfred comenzaron importando movimientos de calidad desde Suiza. Su enfoque en la precisión y la fiabilidad pronto les ganó una clientela leal. Con el tiempo, sus relojes comenzaron a ganar reconocimiento. Pero Hans sabía que, para alcanzar el verdadero éxito, necesitaban una identidad única y memorable. Ignorando a los críticos y confiando en su visión, Hans se embarcó en lo que sería una de las mayores apuestas de su vida. Realizó un pedido masivo de relojes de pulsera. Una inversión que vació las arcas de la empresa. En ese momento, pocos podían imaginar que este joven emprendedor estaba a punto de revolucionar el mundo de la relojería. Capítulo 3. La creación de Rolex. En el corazón palpitante de Londres, rodeado por el bullicio de una era que se abría paso hacia la modernidad, Hans Wilsdorf se encontraba en la encrucijada de su destino. Corría el año 1905 y junto a su cuñado Alfred Davis ya había dado los primeros pasos hacia la realización de un sueño audaz. La empresa Wilsdorf & Davis, fundada con un espíritu de innovación y una visión de futuro, comenzaba a tomar forma. Sin embargo, para Hans, el objetivo era claro: trascender la mera importación y venta de relojes suizos para crear algo verdaderamente único. Consciente de los desafíos que enfrentaba, Hans no se dejó disuadir por los escépticos que veían los relojes de pulsera como una moda pasajera, o peor aún, como meros adornos femeninos sin la robustez necesaria para el uso diario. Hans estaba determinado a demostrar que un reloj de pulsera podía ser no solo un complemento elegante, sino también una pieza maestra de precisión y durabilidad. Aprovechando su experiencia en la industria y su profundo conocimiento de los mecanismos relojeros, Hans comenzó a colaborar con algunos de los mejores artesanos suizos. Su objetivo era claro: diseñar y fabricar relojes de pulsera que superaran todas las expectativas en cuanto a calidad, precisión, resistencia al agua y al polvo. Para Hans, cada detalle era crucial, desde la elección de los materiales hasta el diseño de la carcasa, buscando siempre la perfección y la innovación. El camino no fue fácil. La tarea de convencer a los maestros relojeros suizos de que adoptaran su visión y de navegar por las complejidades de la fabricación de relojes de pulsera de alta calidad estuvo llena de obstáculos. Sin embargo, la persistencia de Hans y su inquebrantable fe en su visión finalmente dieron sus frutos. En 1908, Hans registró la marca Rolex, resultado de una combinación de las palabras francesas horlogerie exquise, relojería exquisita. Un nombre sin significado aparente, pero lleno de potencial que se le reveló como la elección perfecta. Era corto, fácil de pronunciar en cualquier idioma y que de algún modo se asocia a la precisión. En 1926, Hans lanzó el mítico e icónico Rolex Oyster, que fue el primer reloj de pulsera hermético. La creación del Oyster no solo representaba un logro técnico, sino también la materialización de la visión de Hans. El Rolex Oyster fue revolucionario, pero Hans sabía que necesitaba demostrar su capacidad en condiciones extremas. Para demostrar su resistencia al agua, Hans ideó una campaña de marketing tan ingeniosa como su invención. Así fue como Hans tuvo la brillante idea de contactar con Mercedes Gleitze, una nadadora británica, para que llevara un Rolex Oyster mientras intentaba cruzar el Canal de la Mancha. La nadadora aceptó el desafío, llevando un Rolex Oyster en su épico cruce del Canal de la Mancha en 1927. Tras más de 10 horas en el agua helada, el reloj no solo mantuvo su precisión, sino que también demostró su incomparable resistencia e impermeabilidad. El Rolex Oyster resistió la travesía,
y la publicidad que siguió catapultó a Rolex a la fama mundial. Pero Hans no se detuvo allí. Capítulo 4. Desafiando la convención. La hazaña de Gleitze no solo fue un triunfo personal para ella, sino también una victoria para Rolex. Hans había demostrado de manera irrefutable la superioridad de sus relojes de pulsera, desafiando y cambiando las percepciones de toda una industria. Pero el éxito del Oyster fue solo el comienzo. Con la mirada puesta en el futuro, Hans continuó innovando, introduciendo el mecanismo de cuerda automática perpetual en 1931. Este invento permitió que el reloj se recargara con el movimiento natural de la muñeca, eliminando la necesidad de dar cuerda manualmente. El mecanismo perpetual rápidamente se convirtió en un estándar en la industria, y su éxito consolidó aún más la reputación de Rolex como marca innovadora. Pero la innovación tampoco se detuvo allí. Hans estaba decidido a demostrar que sus relojes podían soportar las condiciones más extremas. Debemos llevar nuestros relojes a lugares donde ningún otro ha llegado. Necesitamos demostrar su capacidad en cada posible entorno. En 1953, Rolex lanzó el Submariner, el primer reloj de pulsera resistente al agua hasta una profundidad de hasta 100 metros, diseñado específicamente para buceadores. El Submariner fue un éxito instantáneo, convirtiéndose en una herramienta indispensable para los buceadores y un símbolo de fiabilidad y estilo. A medida que Rolex crecía en prestigio y popularidad, se convirtió en sinónimo de aventura, resistencia y precisión. Los relojes Rolex no solo adornaban las muñecas de los poderosos y los ricos, sino que también se convirtieron en herramientas confiables para exploradores, aviadores y deportistas, cada uno testificando la calidad y la fiabilidad de la marca en condiciones extremas. Para entonces, Hans Wilsdorf había transformado su sueño en realidad, desafiando la convención y superando obstáculos aparentemente insuperables. Rolex ya no era solo un fabricante de relojes, era una leyenda viva, un testimonio del poder de la visión, la innovación y la perseverancia. Capítulo 5. Consolidación de un imperio. A medida que la década de 1920 daba paso a los turbulentos años 30, Rolex, bajo la guía visionaria de Hans Wilsdorf, continuaba su ascenso imparable hacia la cima de la relojería mundial. La invención del mecanismo perpetual había cimentado la reputación de Rolex como pionero en innovación y precisión. Pero Hans sabía que el éxito duradero requería más que invenciones revolucionarias. Necesitaba consolidar la marca Rolex en el imaginario colectivo como un símbolo de prestigio, calidad y confiabilidad inquebrantables. El mundo estaba cambiando, y con él, las necesidades y deseos de sus habitantes. La expansión global, impulsada por avances en transporte y comunicación, había creado un mercado internacional más accesible y competitivo. Hans entendió que, para sobrevivir y prosperar, Rolex debía trascender sus raíces europeas y convertirse en una marca verdaderamente global. Con este objetivo en mente, Hans implementó una estrategia de marketing tan audaz como sus innovaciones técnicas. Comenzó a asociar Rolex con hazañas de exploración, deporte y aventura. Cada Rolex se convertiría no solo en un reloj, sino en un testimonio de la capacidad humana para superar límites. El Oyster se convirtió en el estandarte de esta estrategia. Tras el éxito publicitario del cruce del Canal de la Mancha por Mercedes Gleitze, Hans buscó oportunidades similares para demostrar la resistencia y precisión de sus relojes. Rolex empezó a aparecer en las muñecas de exploradores que conquistaban las cimas más altas, de aviadores que surcaban los cielos y de deportistas que rompían récords, cada uno de ellos contribuyendo a la leyenda de Rolex. Sin embargo, el mundo estaba cambiando rápidamente. Y con la Segunda Guerra Mundial,
llegarían nuevos desafíos, pero también oportunidades para demostrar la resiliencia y la fiabilidad de los relojes Rolex. Capítulo 6. El guardián del tiempo. La Segunda Guerra Mundial envolvía al mundo en un torbellino de conflicto y desolación, poniendo a prueba los cimientos de muchas empresas y naciones. Durante este periodo tumultuoso, Hans tomó decisiones estratégicas que no solo aseguraron la supervivencia de Rolex, sino que también fortalecieron su reputación en el escenario mundial. Consciente de las restricciones y dificultades impuestas por la guerra, incluido el aumento en los aranceles de importación y la escasez de materiales preciosos, Hans orquestó un movimiento audaz: consolidar aún más la operación de Rolex en Suiza, un país conocido por su neutralidad y estabilidad. Esta decisión estratégica permitió a Rolex continuar su producción sin las interrupciones que afectaron a otras marcas. Más aún, Hans vio la necesidad de los soldados en el frente de tener relojes fiables y precisos, herramientas esenciales en la planificación y ejecución de operaciones militares. Rolex respondió a esta demanda con modelos robustos y confiables que podían resistir las condiciones extremas del campo de batalla. Hans suministró relojes a los prisioneros de guerra británicos, permitiéndoles coordinar sus esfuerzos de escape. Esta decisión no solo reforzó la imagen de Rolex como una marca de confianza, sino que también mostró el compromiso de Hans con causas éticas. Pero la contribución de Rolex a la guerra no se limitó a la funcionalidad y durabilidad de sus relojes. Hans Wilsdorf, movido por un profundo sentido de solidaridad con los aliados y una astuta visión comercial, instituyó un programa que permitiría a los prisioneros de guerra británicos adquirir relojes Rolex a crédito, prometiendo pagarlos solo después de la guerra. A medida que la guerra avanzaba y eventualmente llegaba a su conclusión, Rolex emergía no solo intacta, sino en una posición de fuerza. Los relojes que habían acompañado a soldados y oficiales a través de los horrores de la guerra regresaban a casa como testamentos de la valentía humana y la fiabilidad excepcional de Rolex. La marca se había convertido en un símbolo de aventura, resistencia y, sobre todo, de victoria sobre la adversidad. El periodo de posguerra abrió nuevos horizontes para Rolex. Con Europa en reconstrucción y el mundo anhelando paz y estabilidad, la demanda de artículos de lujo, como un símbolo de esperanza y prosperidad, comenzó a resurgir. Hans Wilsdorf estaba listo para guiar a Rolex hacia una nueva era de innovación y expansión. La guerra había demostrado la importancia de la precisión y la fiabilidad, valores que Rolex había encarnado a través de sus relojes. Pero Hans sabía que el futuro de Rolex dependía de continuar innovando y superando los límites de la relojería. Rolex estaba preparado para definir la era moderna, no solo como guardianes del tiempo, sino como creadores de legados duraderos. Capítulo 7. La cima del mundo. La posguerra abrió un capítulo de reconstrucción y renacimiento en Europa y el mundo. Rolex, bajo la perspicaz dirección de Hans Wilsdorf, no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que emergía con una visión clara y una determinación renovada para liderar la industria relojera hacia nuevos horizontes. Hans comprendía que el mundo posbélico anhelaba símbolos de esperanza, logros y la promesa de un futuro mejor. Fue en este ambiente de optimismo cauteloso donde Rolex inició una era de innovaciones audaces y asociaciones estratégicas que cimentarían su reputación como el pináculo del logro y la precisión. Rolex continuó innovando. Introdujeron modelos icónicos como el Sea Dweller y el GMT Master, diseñados para exploradores y aviadores. La primera mitad del siglo XX había sido testigo del poder y la resiliencia de Rolex, pero sería en las décadas siguientes cuando la marca alcanzaría nuevas alturas, literal y metafóricamente. La conquista de los extremos. En 1953, Rolex se encontró en la muñeca de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay cuando alcanzaron la cima del monte Everest, el punto más alto de la Tierra. Este logro
no solo fue un testimonio de la valentía y la tenacidad humana, sino que también demostró la capacidad de Rolex para resistir las condiciones más extremas. El Rolex Oyster Perpetual, que acompañó a Hillary y Norgay, no solo funcionó a la perfección en la delgada atmósfera del Everest, sino que también se convirtió en un símbolo del espíritu aventurero que Rolex encarnaba. Inspirado por la conquista del Everest, Hans lanzó el Rolex Explorer, un reloj diseñado específicamente para soportar las condiciones más rigurosas. Pero la innovación no se detuvo ahí. En 1953 Rolex introdujo el Submariner, el primer reloj de buceo resistente al agua hasta 100 metros, y más tarde el Sea Dweller, capaz de sumergirse hasta 610 metros, respondiendo a la creciente fascinación por la exploración submarina. La estrategia de Hans para asociar Rolex con hazañas de alta visibilidad y prestigio continuó con la introducción del Daytona, un cronógrafo diseñado para satisfacer las necesidades de los pilotos de carreras profesionales. Nombrado en honor al Daytona International Speedway en Florida, el Rolex Daytona se convirtió en un ícono de la velocidad y la precisión. Rolex en el mundo de los famosos. En el fascinante mundo de la relojería de lujo, pocos nombres son tan icónicos y reconocibles como Rolex. Estos relojes no solo simbolizan precisión y elegancia, sino también estatus y poder. A lo largo de la historia, líderes políticos influyentes, actores famosos y deportistas de élite han optado por Rolex como una declaración de estilo personal y posición en la sociedad. Winston Churchill. Winston Churchill fue fotografiado en múltiples ocasiones llevando un Rolex Oyster Perpetual. Este reloj, robusto y elegante, complementaba perfectamente su imagen de líder fuerte y decidido durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill recibió su Rolex como un regalo, y el reloj se convirtió en un símbolo de su resiliencia y liderazgo durante uno de los periodos más tumultuosos de la historia moderna. Lyndon B. Johnson. En varias imágenes oficiales, Lyndon B. Johnson puede ser visto usando su Rolex Day-Date, también conocido como el President. Este modelo se hizo tan popular entre los líderes mundiales que obtuvo su apodo debido a su asociación con los presidentes. Johnson no solo usaba su Rolex como un accesorio de moda, sino que también lo regalaba a otros dignatarios, popularizando aún más la marca en círculos políticos. Barack Obama. Aunque Barack Obama es más conocido por usar un Tag Heuer y un York Grey 6500, ha sido visto en ocasiones con un Rolex. Estas apariciones son raras, pero demuestran su versatilidad en términos de estilo. Obama es conocido por su estilo pragmático y accesible, y aunque no es un usuario habitual de Rolex, el hecho de que lo haya usado en ciertas ocasiones demuestra el atractivo universal de la marca. Paul Newman. The Color of Money, 1986. Paul Newman es frecuentemente asociado con su Rolex Daytona, conocido como el Paul Newman Daytona. Aunque no aparece con este reloj en The Color of Money, su estilo personal fuera de pantalla con este Rolex ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Paul Newman recibió su Rolex Daytona como un regalo de su esposa, Joanne Woodward, con una inscripción en la parte trasera que decía «Drive carefully me». Este reloj se convirtió en uno de los modelos más buscados por los coleccionistas. Marlon Brando. Marlon Brando usa un Rolex GMT Masters in Bisel en la icónica película Apocalypse Now. Este reloj, usado durante sus escenas como el coronel Kurtz, se ha convertido en una pieza legendaria entre los aficionados de Rolex. Brando usó su Rolex personal en la película, incluso después de que los productores le pidieran que lo quitara. Decidió remover el bisel, creando una apariencia única que resonó con su característico enfoque rebelde hacia la actuación. Christian Bale. En American Psycho, el personaje de Patrick Bateman, interpretado por Christian Bale, usa un Rolex Datejust, que complementa su imagen de yuppie
Obsesionado con el estatus y la apariencia, el Rolex Datejust de Bateman es un símbolo de la riqueza y el materialismo extremo de los años 80, y se convirtió en un ícono de la cultura popular gracias a esta película. Roger Federer es frecuentemente visto luciendo su Rolex Datejust 2 después de ganar torneos importantes, especialmente en Wimbledon, donde ha celebrado muchas de sus victorias. Federer ha sido un embajador de Rolex desde 2006. Su asociación con la marca refuerza la imagen de Rolex como sinónimo de excelencia, precisión y prestigio en el mundo del tenis. Tiger Woods. Tiger Woods ha sido visto usando su Rolex Deep Sea en varios eventos importantes de golf, incluyendo su histórica victoria en The Masters en 2019. Tiger Woods se unió a Rolex en 2011. La relación de Woods con la marca destaca la robustez y la elegancia de los relojes Rolex, que son ideales tanto para los intensos desafíos del golf como para las celebraciones de sus victorias. David Beckham. Aunque más conocido por su tiempo en el fútbol, David Beckham ha sido fotografiado numerosas veces usando su Rolex Submariner en eventos de la FIFA y otras apariciones públicas. Beckham, además de su carrera futbolística, es una figura de estilo global. Su elección de Rolex subraya el atractivo atemporal y versátil de la marca, adecuada tanto para el campo de fútbol como para eventos de gala. LeBron James ha sido visto usando su Rolex Day-Date en varias conferencias de prensa y eventos de la NBA, incluyendo después de ganar campeonatos. James, una de las figuras más prominentes del baloncesto, ha sido un defensor de Rolex, lo que subraya la relación de la marca con la élite deportiva. Capítulo 8. Más allá del tiempo. La perpetuidad de un legado. La era posterior a Hans Wilsdorf fue un periodo de introspección y proyección hacia el futuro para Rolex. Ya sin el fundador al timón, la marca enfrentó el desafío de continuar su legado sin su visionaria guía. No obstante, Rolex estaba preparada para este momento, habiendo sido cimentada sobre los principios de innovación, excelencia y un compromiso inquebrantable con la calidad. La transición hacia una nueva era no era solo inevitable, sino que también era una oportunidad para reafirmar los valores fundamentales de Rolex y explorar nuevos horizontes. En las décadas que siguieron, Rolex no dejó de innovar. La introducción de tecnologías avanzadas y materiales de vanguardia, como el Cerachrome y el Rolesor, demostró el compromiso continuo de la marca con la mejora y la adaptación. Modelos como el GMT Master 2 y el Sky Dweller, con sus complicaciones diseñadas para satisfacer las necesidades de un mundo globalizado, reflejaron la evolución de Rolex en sintonía con los tiempos. A lo largo de los años, Rolex se ha consolidado como más que una marca de relojes. Se ha convertido en un símbolo universal de perseverancia, logro y excelencia intachable. Los relojes Rolex, usados por exploradores, artistas, líderes y visionarios, han testimoniado momentos históricos y logros personales, convirtiéndose en reliquias preciadas que trascienden el mero paso del tiempo. La visión de Hans sigue viva en cada reloj que Rolex produce. Desde el clásico Oyster Perpetual hasta los innovadores relojes de hoy en día, cada pieza lleva consigo la promesa de excelencia y la dedicación al arte de la relojería. Hoy, Rolex se mantiene a la vanguardia de la relojería, no solo por sus contribuciones técnicas, sino también por su influencia cultural y su compromiso con el bien mayor. La marca continúa honrando la visión de Hans Wilsdorf, no solo manteniendo los estándares más altos de calidad, precisión y elegancia, sino también liderando con el ejemplo en sostenibilidad, filantropía y apoyo a la innovación y la excelencia en todos los campos. Capítulo 9. El legado de Hans Wilsdorf. Tras el fallecimiento de Hans Wilsdorf, la compañía experimentó una transformación significativa que ha definido su enfoque empresarial único hasta el día de hoy. Todo el patrimonio de Wilsdorf fue donado para crear
La Fundación Hans Wilsdorf, una entidad sin fines de lucro que actualmente controla Rolex. Este cambio fundamental permitió a Rolex operar bajo un modelo de negocio distinto, centrado en la estabilidad a largo plazo y el compromiso con la excelencia, más allá de las presiones comerciales inmediatas. A diferencia de muchas empresas que buscan maximizar sus ganancias a corto plazo a través de estrategias agresivas en los mercados financieros y bursátiles, la Fundación Hans Wilsdorf no participa en estas arenas. Esto les permite evitar las fluctuaciones y las presiones que caracterizan a muchas corporaciones cotizadas en bolsa. En lugar de perseguir una rentabilidad anual estricta, Rolex se enfoca en la calidad y la sostenibilidad, lo que les permite lanzar productos según sus propios tiempos y estándares. Una de las características más destacadas del modelo de negocio de Rolex es su manejo de la demanda y la producción. Gracias a su reputación inquebrantable y a la calidad de sus relojes, la empresa disfruta de una demanda asegurada que supera los 2 años. Esta ventaja les permite no estar sujetos a las demandas del mercado de manera inmediata. En lugar de apresurar la producción para satisfacer una demanda fluctuante, Rolex puede tomarse el tiempo necesario para asegurar que cada reloj producido cumpla con sus estrictos estándares de calidad. Esta política también significa que Rolex puede mantener su exclusividad y prestigio. La oferta limitada y el alto nivel de artesanía en cada reloj aseguran que la marca permanezca un símbolo de lujo y distinción. Los consumidores, conscientes de la escasez y la calidad de los relojes Rolex, están dispuestos a esperar para obtener una pieza, lo que refuerza aún más el valor percibido de la marca. En el corazón de Rolex yace la convicción de que cada segundo cuenta y que el tiempo, cuando se mide con propósito y pasión, puede llevarnos a alcanzar las estrellas y más allá. La historia de Rolex, marcada por el legado perdurable de Hans Wilsdorf, sigue siendo una fuente de inspiración, un recordatorio de que, en el mundo de Rolex, el tiempo es infinito y las posibilidades son ilimitadas.